La ciudad de Estambul, en Turquía, es una joya histórica en sí misma. Ha pasado por innumerables épocas, siendo capital de los imperios bizantino y otomano, y cuenta con grandes obras arquitectónicas de diferentes épocas y religiones. Además, es la única gran ciudad del mundo situada en dos continentes a la vez, Europa y Asia. A pesar de su importancia histórica y de ser el principal motor económico del país, Estambul ya no es la capital de Turquía, sino Ankara. El cambio se produjo debido a lo vulnerable que era la ciudad frente a invasiones, dada su localización. La mítica ciudad de Troya, que tanto aparece en leyendas milenarias, se encontraba en el territorio de la actual Turquía. Los tulipanes, esas flores tan famosas en Holanda y otros países europeos, tienen su origen en Turquía. En algunas regiones de Turquía existe una tradición algo peculiar y bastante cruel desde mi punto de vista. A diferencia de otros países como Arabia Saudí, donde se realizan carreras de camellos, aquí hacen combates entre estos animales, algo similar a las peleas de gallos en otros países. En el año 1503, Leonardo da Vinci diseñó un puente que atravesaba el estrecho del Bósforo. Sin embargo, nunca llegó a ser construido. En la actualidad, existen 3 puentes modernos que cumplen esta función. Muchos historiadores coinciden en que la agricultura tuvo lugar por primera vez en lo que ahora es Turquía, hace algo más de 11.000 años. Kemal Atatürk, el hombre que fundó la República de Turquía en 1923, fue conocido por haber adoptado a 12 hijas, además de un hijo. En contra de lo que muchos podrían pensar por la tradición musulmana del país, Turquía fue uno de los primeros países en permitir el voto femenino. Los asentamientos humanos más antiguos que se han encontrado hasta la fecha están situados en el centro y sur de la actual Turquía. Además de esos asentamientos, aquí también podemos encontrar uno de los santuarios más antiguos del mundo. Se trata de Göbekli Tepe, un yacimiento arqueológico datado en unos 13.000 años de antigüedad. Se desconoce su uso y, pese que hay excavaciones en curso, los avances son muy lentos y con pausas constantes. Este país está lleno de maravillas naturales. Uno de los más conocidos es Pamukkale, una increíble formación de cal llena de aguas termales en forma de escalones, similares a terrazas de arroz. Pese a ser un país con una amplia mayoría religiosa, están bastante secularizados. El porcentaje de mujeres turcas que usan burkas o prendas similares que cubran todo el cuerpo es realmente bajo. La mayoría de las que se ven así por las calles del país son inmigrantes o turistas de países cercanos, como los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí. En Turquía es común que los hombres se saluden con un beso en la mejilla. Sin embargo, esto es bastante menos habitual en el caso de las mujeres. Muchos podrían pensar que países como India o Reino Unido son los mayores consumidores de té del mundo. Sin embargo, es Turquía quien se lleva este premio con creces. Sus habitantes toman entre 7 y 8 tazas al día en promedio de esta bebida. Por cierto, el té turco es exquisito. La cerámica más antigua del mundo fue hallada en el Valle de Jordán, en la región de Anatolia. A pesar de que originalmente el cristianismo surgió entre los territorios que hoy en día son Israel y Palestina, la primera iglesia cristiana conocida de la que se encontraron sus ruinas se encuentra en la actual Turquía. En este país es costumbre saludar siempre a las personas mayores antes que al resto. Por lo general, suelen besar su mano para posteriormente apoyar la frente sobre ella. Otra tradición bastante peculiar tiene que ver con las mujeres solteras. Cuando están a la espera de un novio, suelen dejar una botella sobre el techo de sus casas. En algunos casos, se dice que quien rompa esa botella se convertirá en su pareja. La leyenda del rey Midas se desarrolló en la región de Anatolia, alrededor del año 700 a.C.
El Gran Bazar de Estambul es uno de los mayores mercados del mundo, contando con más de 3.000 tiendas, por lo que es extremadamente fácil perderse en su interior. En el territorio de la actual Turquía se encontraban dos de las 7 maravillas del mundo antiguo, el mausoleo de Halicarnaso y el templo de Artemisa. Todos los años, el 10 de noviembre a las 9:05 de la mañana, se guarda un minuto de silencio en todo el país para rendir homenaje al fundador de la República. Se cree que la legendaria Arca de Noé podría estar en la cima del monte Ararat en Turquía, a unos 5.100 metros de altura. Sin embargo, nunca se han hecho excavaciones para tratar de comprobarlo. La primera mezquita subterránea del mundo se construyó en Turquía, concretamente en el distrito Büyükçekmece de Estambul. Esta mezquita ganó un premio de arquitectura a la mejor construcción religiosa. Y esto ha sido todo por el video de hoy. ¿Conocías algunas de estas curiosidades? ¿Cuál te ha llamado más la atención? Puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería mucho que dejaras un like, que me ayuda a seguir con este tipo de contenido. Además, si quieres más videos de este estilo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte cuando suba algo nuevo. Muchas gracias por ver el video hasta el final y espero que te haya sorprendido y te haya resultado de lo más interesante. Hasta pronto.